No es una tarea difícil entender las razones por las que durante la pandemia miles de personas escogieron a Santa Teresa como su sitio de retiro y por el que posteriormente lo convirtieron en su nuevo hogar. Esta joya del Pacífico ofrece un paradisíaco mar a un lado y del otro un espeso bosque recorrido por aves y congos. La mayoría de las propiedades que habían eran propiedades donde nunca se habían tocado los árboles, ni las plantas, ni nada. O sea, prácticamente natural, virgen. Vino mucho turismo, entonces eso generó que se disparara la compra y venta de lotes, que aumentaran los comercios a nivel gastronómico, tiendas de todo tipo. Es decir, venimos de 2 años en el marco de la pandemia donde esta zona turísticamente tuvo muy buenas temporadas. La población adscrita a las áreas de salud de Cóbano creció de 10.819 a 18.318 personas en los últimos 5 años. Y el crecimiento no es solo de residentes, sino también de turistas que transitan por la zona durante algunos días o semanas. El atractivo de esta zona es internacional, debido a la gran cantidad de famosos y personalidades que recorren este recóndito sitio y lo publican en sus redes. La unión de los dos factores provocó un fenómeno para el que nadie estaba preparado. Hay una gran cantidad de edificios, de negocios como supermercados, como restaurantes, como hoteles, como cabinas, como centros de ¿cómo se llama esto? Oficinas de rentas de vehículos. Después del año 2021, cuando empezaron a abrir aeropuertos en la pandemia, el distrito de Cóbano en general, todo el territorio sufrió una inversión muy importante en todos los sectores que ha dinamizado la economía y son inversiones inmobiliarias, son inversiones de proyectos inmobiliarios muy grandes que están llevando pues, a Cóbano a tener un movimiento económico muy grande en tema de construcción. La prensa ya ha informado de muchas celebridades, mucha gente internacional que ha venido, se ha enamorado, ha invertido en la zona. Es de verdad uno de los polos turísticos de mayor desarrollo y de mayor potencial que tiene Costa Rica. Y como bien dice usted, lo que necesitamos es, pues ante tanta demanda, ante tanto desarrollo y ante tanta gente interesada en invertir, en vivir aquí, hay mucha gente internacional que está estableciendo residencias en Santa Teresa, pues tener un plan urbanístico bien ejecutado, bien desarrollado. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ya detectó este crecimiento. La cantidad de metros cuadrados que se tramitaron ante este colegio pasó de un máximo de 64.000 antes de la pandemia hasta llegar a los 185.000 en el 2020. El crecimiento fue del 188%. En el año 2021, por primera vez, se tramitaron más de 200 nuevas patentes comerciales para todo el distrito de Cóbano, focalizadas en Santa Teresa y las playas cercanas. Si está el doble de personas, voy a necesitar el doble de abogados, el doble de médicos, el doble de librerías, el doble de farmacias. Entonces empieza a generar una serie de comercios. El turismo, per se, es uno de los sectores que generalmente hace no solo el crecimiento de atender al turista en el instante, empleo adicional, como son los servicios. Podría poner en riesgo los recursos que tenemos en el distrito y lo que nos hace atractivos, que es el bosque, que es lo verde que tenemos actualmente. Cuando hay un crecimiento tan acelerado y no hay mecanismos para guiarlo y dirigirlo, pueden haber consecuencias negativas y perder la oportunidad de hacer algo realmente diferenciado. El observador revisó las actas del Consejo Distrital de Cóbano del año 2020 al año 2023. La queja de concejales, vecinos y cámaras empresariales por este crecimiento descontrolado ha sido constante y las soluciones todavía no aparecen en las hojas. Muchos negocios son abusivos porque invaden el área del parqueo. Hoy fui a Santa Tere y sí, es muy lamentable que nuestro distrito tenga los caminos en ese estado. Me dio vergüenza ver el camino de Santa Teresa. Se debería hacer una reunión con los hoteleros porque esto es un caos tremendo. La única alternativa para dar solución al caos de Santa Teresa es construir calles públicas alternas. ¿Qué pasó con los proyectos del Boulevard de Tambor y Santa Teresa? Están muertos. Santa Teresa se salió de las manos. Hay construcciones sin permiso por montones. Los extranjeros como que se enteraron que se puede construir sin permiso y se están aprovechando de la situación. ¿Y qué tan lejos está la construcción
construcción de aceras en Santa Teresa. Ahí cada día hay más accidentes. Las aceras son una obligación del dueño de la propiedad. Lo que quiero es que Malpaís no se convierta en un Santa Teresa y que las cosas se hagan como dice la ley. En esta zona ya han muerto varias personas por atropello, lo que vuelve esta calle muy insegura. Queremos que se respeten los lineamientos de vía. Las cosas a tiempo se pueden solucionar. Santa Teresa no tuvo la oportunidad. El control de las nuevas construcciones es uno de los principales desafíos de la zona. Aunque algunas leyes y reglamentos podrían servir como contención, los sectores coinciden en que la capacidad de vigilancia del Estado y las instituciones es sumamente reducida. Hay mucho desarrollo irregular o ilegal, que son corta de árboles, terraceo de montañas, y estas denuncias se llevan al Ministerio Público. Lamentablemente hemos visto cómo ponemos denuncias en la Fiscalía, cómo ponemos denuncias en el SETENA, y finalmente no ocurre nada. Yo creo que en materia ambiental el país carece de leyes más robustas y más fuertes que realmente permitan detener el daño ambiental que están causándole al país y que no terminen en una compensación económica. Ahora hay más construcciones y no hay capacidad para atenderlas a todas. Yo quisiera tener más inspectores. Suspender por un periodo de 2 meses, a partir de este momento, la emisión de patentes para sala de baile y discotecas, a fin de que se analicen y realicen los cambios necesarios en el reglamento de patentes. La sensación de mucha gente que viene acá es que esto es tierra de nadie. Puede haber una construcción ilegal, una violación de una turista, un robo, tirar las aguas residuales a los ríos y realmente no pasa nada. Yo no creería que sea tierra de nadie, porque es tierra de todos nosotros. Falta presencia de autoridades. La zona marítimo terrestre del distrito de Cóbano son más de 67 kilómetros de playa. En la mayoría de las zonas sí existe un plan de ordenamiento, un plan regulador, pero apenas en la franja de los 150 metros. Todo el resto del distrito no tiene plan regulador. Nosotros podemos hablar a partir de lo que, digamos, de lo que compete a ICT. ICT tiene relación directa con la planificación costera. Fuera de la planificación de la zona marítimo terrestre, pues como institución no tenemos injerencia directa. Por ejemplo, la corta de árboles, que es el SINAC, el que da los permisos para corta de árboles, y muchas veces llegamos al sitio y la gente que está haciendo esta deforestación cuenta con los permisos. La ley de planificación urbana, que es de principios de los 80s, dice que las municipalidades y toda nuestra normativa urbana, que las municipalidades tienen que hacer un plan regulador y que lo tienen que actualizar cada 5 años. Eso dice nuestra normativa, no solo aquí en Cóbano o en Santa Teresa, sino en todos los cantones. Ya que usted me preguntaba cuáles eran temas así como prioritarios, los 2 temas salen como temas prioritarios, ¿verdad? Los planes reguladores costeros, ¿verdad? Que es la línea de costa, digamos, más vulnerable porque contiene los atractivos turísticos, digamos, principales de la zona. Y la segunda parte es toda la parte de planificación urbana, que cubre todas las partes, digamos, montañosas. Como cualquier lugar que de un pronto a otro empieza a crecer, o sea, y no estaba preparado para hacerlo, es difícil controlarlo. Por darte un ejemplo, Santa Teresa tiene una única calle y por esa calle pasa todo, me explico, pasa trabajadores que están trabajando en las construcciones, en todos los lugares, hoteles, etcétera. A eso súmele el turismo, repartidores de todo, ¿verdad? O sea, bueno, como lo puedes ver en este momento, si hablamos en ese sentido, es una sola calle. Estamos viendo el impacto que está teniendo con aguas residuales, con erosión, con temas de corredor biológico peninsular que está siendo afectado. Entonces yo creo que uno de los temas más importantes a nivel de territorio y distrito es el plan de ordenamiento territorial. La comunidad, desde distintos de sus actores, exige que las autoridades locales y nacionales presten atención a lo que ocurre en esta zona antes de que sea muy tarde. Queremos un desarrollo integral que apueste a la preservación del medio ambiente, al disfrute familiar, a que sea un lugar sano, seguro, que podamos apoyar a las personas que por ahí están en condición de vulnerabilidad y que sea siendo un destino turístico agradable. Turismo regenerativo, bajas densidades, armonía con el ambiente, bajas alturas, mucho comercio pequeño, no queremos torres grandes, no queremos desarrollos hoteleros, megaproyectos, campos de golf. Ese es el tipo de desarrollo que se lo dejamos a los colegas, tal vez en Guanacaste, tal vez en otros sitios del país. Aquí lo que queremos es un desarrollo turismo regenerativo, buena proyección hacia la comunidad de Cóbano. Dependemos totalmente del turismo, entonces para nosotros cualquier anomalía, cualquier cosita que se vea
sospechosa. Generalmente entre todos nos apoyamos y nos cuidamos y tratamos de conservar el lugar lo más sano posible. Por muchos años se ha intentado tener un plan de ordenamiento en todo el distrito y no ha sido posible por la falta de recursos, ya que tiene un costo de cerca de 150 millones de colones obtener este plan de ordenamiento. Ya tenemos los términos de referencia listos que nos llevarían a tener un plan regulador y reservamos un monto económico inicial en el presupuesto que está en proceso de aprobación por parte de Punta Arenas y la Contraloría para poder dar inicio a este proyecto, aunque sea por etapas, pero iniciarlo es lo más importante para tenerlo en un plazo de 1 o 2 o máximo 3 años. La sensación mía es que la comunidad se está organizando y hay mucho interés de tomar un rol muy proactivo en darle dirección a la zona. Entonces ahí yo creo que estamos en una etapa muy importante donde el gobierno central y el gobierno local del distrito de Cóbano tiene que hacer esos enlaces con la comunidad. ¿Cómo lograr esa armonía y esa integración? Ese es el gran reto que enfrentamos en este momento en Santa Teresa. Para los próximos 7 meses tenemos que tener totalmente concluida y establecida la ruta que nos va a llevar a un plan regulador. Lo más importante que le puede pasar a este distrito es constituir un plan de ordenamiento territorial que permita restringir el desarrollo que tenemos y el que viene. Hemos tenido reuniones con el ministro de Ambiente, donde estamos haciendo estrategias para que de aquí a los próximos meses tengamos un plan para poder restringir el desarrollo, declaratoria de una moratoria en el tema del desarrollo, declarar patrimonio de bosque, algunos sectores que nos interesan que no sean desarrollados para proteger el recurso hídrico. En los próximos meses eso tiene que ocurrir. De estos problemas posiblemente no se enteran Shakira, Beyoncé, Gisele Bündchen, Mel Gibson o Aislinn Derbez, pero sí las autoridades del gobierno y de la municipalidad de Punta Arenas, a quienes locales, empresarios, organizaciones y la misma intendencia reclaman por abandono.